Vivimos en un mundo gobernado por oligarquía financiera como Lehman Brothers, la Troika o Goldman Sachs, que se enriquecen a costa de la desposesión de las clases populares, generando profunda injusticia y desigualdad entre las personas. En este contexto, nuestros gobiernos, tanto el de Cataluña como el de España y Europa, están gobernando al servicio de estas oligarquías y no nos representan. No han estado ni están a la altura de las problemáticas de la gente a la que dicen representar. Por favor, no aplaudir. No han estado ni están a la altura de las circunstancias. La situación es extremadamente injusta y desigual. Y en vez de gobernar, poniendo a las personas en el centro de las políticas, en vez de gobernar al servicio de la gente, las viejas élites autonómicas y neoliberales recortan nuestros derechos. Nos piden a las clases populares que nos sacrifiquemos, que nos apretemos el cinturón, que confiemos en ellos mientras avance el saqueo, mientras se hacen pasar por abanderados de la democracia y la justicia social. Pero no nos engañan y, sobre todo, no nos resignaremos a que los partidos del régimen, los mismos que hicieron de la corrupción una forma de gobierno, se salgan de rositas. No nos resignaremos a que el régimen de pobreza, corrupción y desigualdad pueda ser aceptado con retoques cosméticos. La situación es tremendamente injusta y desigual, y en los últimos años lo único que ha estado a la altura de las circunstancias ha sido la movilización popular. Son ellos, nuestros nietos y nietas, quienes hace casi 6 años salieron a la calle para decir que los políticos no nos representan, que en vez de una democracia vivimos en una deudocracia. Iniciaron así un ciclo de movilizaciones que supuso un cambio de paradigma en nuestras formas de hacer política y en la certeza que juntas podemos restituir nuestra dignidad colectiva. Durante este tiempo, la sociedad organizada hemos conseguido cosas que antes eran inimaginables. Hemos sentado a banqueros en el banquillo, hemos evitado el cierre de muchos centros de salud, hemos creado dispositivos ciudadanos para cerrar los centros de internamiento de extranjeros, hemos luchado por tener mayor transparencia en nuestras instituciones, por evitar desahucios, por recuperar el dinero de las estafas de las preferentes. Hemos parado las subidas en las tarifas de transportes, recortes de los servicios públicos. Nos hemos plantado ante la destrucción de las condiciones básicas de nuestra vida en común. Pero el mayor logro del 15M ha sido desalojar la resignación y el miedo del imaginario colectivo. Por esto, en este pulso del 99% contra el 1%, la estrategia de los que tienen privilegio es y será intimidarnos por el miedo. Miedo porque nos dicen que estamos abocados al desastre y que hagamos lo que hagamos, nuestras condiciones de vida no cambiarán. Miedo porque intentarán hacernos creer que la culpa de nuestro sufrimiento es un enemigo externo. Ya lo están haciendo. Nos dicen que las personas migrantes vienen a quitarnos lo nuestro y aumentar la inseguridad, justificación de la ley Mordaza, a rompernos nuestra civilización, que no es realista abrirles las fronteras. Nos imponen un relato deshumanizado que les convierten en el otro, el que no es de los nuestros. Lo que no es realista es la expoliación colonial a las que se han visto sometidos los pueblos de origen de estas personas que ahora migran. Lo que no es realista es permitir que nuestras transnacionales vayan saltando de país en país, esclavizando a los trabajadores con jornadas de 14 horas, sembrando miseria mientras se cierran las fronteras a la gente. No es realista vender buques de guerra a países como Arabia Saudí, como acaba de hacer Felipe VI. No es realista ni sostenible
dar apoyo a economías que se están cargando nuestros recursos naturales. El día que nos anunciaron que nos había sido concedido este premio, 4 refugiados morían de frío en campos de sentido en el este de Europa. A todos y cada uno de nosotros nos debiera horrorizar el hecho de que haya gente que tenga de dejar atrás su hogar, su familia, sus raíces para no morir sepultado por las bombas o simplemente que emigren para salir de la pobreza crónica. Pertenecemos a una generación que emigró y nuestros nietos también lo están haciendo. Pero lo que más nos estremece es esta Europa de la indiferencia ante el dolor ajeno, esta Europa del menosprecio. Nos dicen que estamos viviendo una crisis de refugiados, pero lo que estamos viviendo es una crisis de solidaridad. Esta indiferencia, este menosprecio, este auge de las narrativas de la xenofobia y del miedo está siendo el caldo de cultivo para el crecimiento de los fascismos contra los que luchó nuestra generación. La historia se repite. Europa vuelve a crear campos de concentración para encerrar personas que huyen de la guerra, como el invierno del 39, cuando nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, tíos y tías morían de sed, hambre y frío en los campos de Argelès, Gurs y Ribesaltes. Lo que en un principio fueron campos para personas refugiadas, acabaron siendo la tumba de muchas o campos de deportación a los centros de exterminios de disidentes políticos y judíos en el centro de Europa. Por eso estamos aquí y seguimos, porque tenemos la obligación de recordar que las políticas racistas y xenófobas solo pueden llevarnos al fascismo. Estamos volviendo a un mundo en el que el poder se ha quitado la careta amable, se muestra genocida y nos exigirá nuestra complicidad o cuanto menos nuestra pasividad. Nos pedirán que nos resignemos, que aceptemos lo que hay, como si fuese fatalidad. Nos pedirán que nos hundamos en la impotencia y nos cobijemos en una normalidad anestesiante. Nos intentarán dar a cambio las migajas del liberalismo occidental, pequeños privilegios de consumo individual al margen de los demás. Nos permitirán incluso participar en las instituciones, pero será una participación estética, bajo unos límites que marcan las oligarquías y con unas líneas rojas bien definidas. Las instituciones no son nuestro lugar. ¿Cómo van a ser nuestro lugar si ni siquiera nos dejan plantear la posibilidad de una república? Si no nos permiten hacer un referéndum. Si modificaron el artículo 135 de la Constitución, cediendo nuestra soberanía a la deutocracia. ¿Cómo va a ser nuestro lugar instituciones que se pasan la pelota de la defensa de los derechos humanos porque dicen que no es su competencia? Los y las yayoflautas hacemos una llamada a crear estructuras de poder popular que sean capaces de conquistar y defender derechos, a no asumir la cultura de la derrota y mantener vivo el desafío constituyente de ruptura democrática que necesita la gente para conquistar una vida nueva. Porque creemos que la ciudadanía organizada puede generar experiencias de acción para conseguir un cambio social. Tenemos capacidad de incidir en la realidad y cambiarla cuando nos unimos y sabemos que podemos tomar el control sobre nuestras vidas. Porque recordamos el horror que recorrió Europa con el fascismo y hemos aprendido. Esta vez uniremos nuestras fuerzas y lo frenaremos. Los y las yayoflautas hacemos una llamada a iniciar un nuevo ciclo de movilizaciones para reconquistar nuestra propia vida. Este premio es de todas, pero queremos
dedicárselo especialmente a las represaliadas por las luchas por los derechos de todos, como Alfonso, a quienes se fueron pero nos acompañan: Pablo Molano, a Juan Andrés Benítez, Patricia Eres, Marcos Sana. A las mujeres... A las mujeres asesinadas por la violencia patriarcal, a las migrantes asesinadas por nuestras fronteras genocidas. Por todas ellas, por nosotras, tenemos que seguir luchando para restablecer nuestros derechos y nuestra dignidad colectiva. Y si volvemos a las calles y plazas y nos vemos en ellas por la vida digna de nuestras hijas. Y para terminar, me vais a permitir una última petición. En vez de aplaudir, unos cuantos porque os ha gustado, otros porque es lo políticamente correcto, os voy a pedir que os pongáis de pie y hagamos un minuto de silencio por los migrantes que están en los campos o intentando pasar las fronteras y muriendo por la incapacidad de los gobiernos y parlamentos de la Unión Europea de solucionar los problemas reales de las personas.